Luis Avilés, ¿está presente? Luis Avilés. Ujú. Otto René Bolaños. Otto René Bolaños. Georgina Montserrat Arreaga. Georgina Montserrat Arreaga, ¿no está? Alfonso González Vargas. Alfonso González Vargas, ¿está presente, compañeros? Diana Gabriela del Águila. ¿Sí me están escuchando adecuadamente, compañeros, o no escuchan? Sí, sí se Sí, escucha. licenciado, se escucha. Escucha, licenciado. Sí, porque lo raro, compañeros, que ya llamé como a 6 y no, ninguno está. Bueno, pero vamos a seguir. Entonces no está Diana, tampoco Gabriela. Ana Lucía Mijangos. Ana Lucía Mijangos Brand, ¿no está? Vamos a ver. María Dora Reina. Presente, Lick, buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Marcos Daniel Alfaro Pineda. Presente, licenciado. Muy bien. Sofía Eunice Samayoa Monzón. Presente, licenciado. Muy bien. Ashley Fulvia Mayeli de la Cruz Azurdia. Presente, licenciado. Muy bien. Carol Estefaní Morales Puac. No está Carol Estefaní Morales. Muy bien. Denis Waldemar Rachón Sabán. Denis Waldemar Rachón Sabán. No está. Andrés Esteban Carranza Gómez. Buenas tardes, licenciado, presente. Buenas tardes. Brian Leonardo Coy Cate. Presente. Muy bien. Daniel Estuardo Velázquez Márquez. Daniel Estuardo Velázquez Márquez. Jacqueline Marisol Chacón Ramírez. Jacqueline Marisol Chacón Ramírez no está. Armando García Ávila. Armando, ahí estamos, ya lo marqué, Armando. Jennifer Celeste Tunche Chávez. Jennifer Celeste Tunche Chávez. No está.
Flora Portillo Galvez. Flora Portillo Galvez. Dora Marina Morales Ardón. Dora Marina Morales Ardón, ¿no está? Orfa Roxana Michelle Oshla Román. Presente, licenciado. Muy bien. Eddie Fernando Villagrán Morales. Eddie Fernando Villagrán Morales, ¿no está? Melissa Naomi Velázquez Nig. Presente, licenciado. Muy bien. Catherine Griselda Morales Marín. Catherine Griselda Morales Marín. No está presente. Mónica Rocío Gómez. Presente, licenciado. Buena tarde. Buenas tardes. Evelyn Paola España Velázquez. Buenas tardes, licenciado. Presente. Muy bien, Evelyn. María del Rosario Bernal García. Presente, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Andrés Estuardo González. Andrés Estuardo González. No está. Joan Andrés Sánchez Díaz. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, a mí me acaba de llamar, pero mi internet no estaba funcionando. Ujú. Ahorita vamos a ver. Presente, licenciado. Muy bien, Andrés, ¿va? Andrés Sánchez. Sí, sí. Muy bien. Dígame, compañera, ¿cuál es Mi número de internet. no, su nombre mejor? Mi nombre es Catherine Morales. Ah, vale. Catherine Griselda Morales Marín, ¿verdad? Así es. Va, aquí ya la ubiqué. Fíjate. Bueno, vamos con Silvana Papa Dávila. Presente, Lic, buena tarde. Muy bien, buenas tardes. Rodrigo Edmundo Guerrero Hernández. Rodrigo, ahí está. Rodrigo. Helen Priscila Ortiz Florián. Presente, licenciado. Muy bien. Heidi Fabiola de León Fuentes. Presente, licenciado. Muy bien. Freddy Alejandro Chávez Girón. Presente, licenciado. Bien, ya lo marqué aquí, Freddy. Reina Eloísa Guzmán Paz. Reina Eloísa Guzmán Paz. Buena tarde, licenciado. Es Rina. Gracias. Rina, ¿va? Gracias, licenciado. Presente, buena tarde. Muy bien, buenas tardes. Brenda Noemí. Presente. Muy bien. Flor de María Menéndez. Flor de María Menéndez. Sofía Nicté Fernández. Presente, Lic. Muy bien. Jacqueline Adriana Reyes Contreras. Presente, licenciado. Muy bien. Pablo Roberto Yucuté Chunik. Presente, licenciado.
Karen Rocío Quej Samayoa. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Melissa Nicté Sarasúa Cojti. Presente, licenciado. Muy bien. Kimberly Cristina Tatuaca. Kimberly Cristina Tatuaca. Estuardo Alejandro Ángel Sosa. No está Estuardo Alejandro Ángel Sosa. Sofía Elizabeth López Reyes. Sofía Elizabeth López Reyes no está. Cindy Judith Hernández Ramírez. Presente, licenciado. Muy bien. Diego Andrés García Guzmán. Muy bien, ahí vamos a quedarnos con el tema de la asistencia parcial. Compañeros, ¿había alguien levantando? Sí, Denis, dígame. Sí, Denis Waldemar. Bueno, ya lo marqué aquí, Denis, sí es por lo de su asistencia. Ya lo ubiqué ahí, Denis Waldemar Rachón Sabán. Bien, vamos a platicar, compañeros. Vamos a platicar del tema de la prueba. Entonces, como título general, digamos, pueden anotar por ahí la prueba. Ahora vamos a hablar hoy sobre algunos aspectos relevantes de la prueba en materia procesal laboral. Siempre recordemos, compañeros, que en lo laboral hay muchas cuestiones que no están reguladas, sobre todo en el tema de la prueba es muy evidente. Son pocos artículos los cuales pues están dedicados a los medios de prueba en materia procesal del trabajo y entonces tenemos que acudir por supletoriedad al Código Procesal Civil y Mercantil. Cuando nos preguntamos, compañeros, ¿qué tenemos que entender por prueba? Ahora, ¿qué es la prueba? ¿Verdad? Podemos anotar por ahí un renglón donde diga que la prueba es el medio de verificación. La prueba es el medio de verificación de las aseveraciones de hecho, afirmativas o negativas de las partes procesales, ¿verdad? Eso podemos anotar, compañeros, como prueba. Digamos, ¿qué es prueba? Si esa fuera la pregunta, sería que es un medio de verificación de aseveraciones de hecho, afirmativas o negativas de las partes. Es decir, compañeros, que por ejemplo, en materia laboral, un trabajador puede, al plantear su demanda, invocar el hecho de que fue despedido de manera directa e injustificada. Por ejemplo, que así lo plantee el trabajador, un despido directo e injustificado. Entonces, lo que está haciendo el trabajador es aseverando, diciendo yo fui despedido de manera directa e injustificadamente. ¿Ya? Él asevera un hecho. Pero llega el patrono en la contestación de demanda, si fuera en sentido negativo, y puede decir, por ejemplo, que él niega ese hecho, ¿verdad? Que no es cierto que el trabajador haya sido despedido, sino que, por ejemplo, él puede aseverar que
el despido no se realizó, sino fue una renuncia, por ejemplo, que la relación laboral terminó porque el trabajador renunció a su trabajo, por ejemplo. Entonces, hay aseveraciones afirmativas o negativas y esas aseveraciones son las que hay que verificar a través de la prueba. Entonces, por eso les decía yo oportunamente, compañeros, cuando uno redacta una demanda de un trabajador, por ejemplo, o una contestación de demanda de un patrono, según a quien esté asesorando, de lo que usted asevere tiene que pensar cómo lo va a probar, ¿verdad? O sea, entonces no, digamos, ¿de qué me sirve a mí, por ejemplo, redactar una demanda de 20, 30, 50 hojas si no estoy presentando medios de prueba? ¿Ya? Entonces, ustedes siempre que hagan una demanda en materia civil, familia, laboral, lo que sea, siempre que hagan una demanda o una contestación de demanda, ustedes tienen que pensar en el hecho y en la prueba de una vez, ¿verdad? Entonces, si ustedes dicen, bueno, yo voy a reclamar, por ejemplo, salario extraordinario y voy a demostrarle al juez que se generó un salario extraordinario que no me fue pagado, por ejemplo. Entonces, se tiene que pensar en el hecho, relacionar el hecho en su demanda, si fuera eso que están redactando, pero pensar de una vez en cuál es el medio de prueba. Porque de nada serviría decirle al juez, por ejemplo, que el patrono me adeuda 5,000 horas extraordinarias porque durante toda la relación laboral salí 1 hora después o 2 horas después de la jornada de trabajo, por ejemplo. Si yo no estoy diciendo cómo se va a probar dentro del proceso. Entonces siempre tenemos que pensar en la prueba. La prueba, compañeros, no podemos decir, incluso, ustedes pueden tener un hecho que sea cierto, pero si no tienen pruebas, entonces ¿para qué lo van a relacionar si no tienen pruebas? ¿Verdad? Eso no va a prosperar. Es decir, siempre tenemos que pensar en la prueba, porque la prueba sirve para formar la convicción del juzgador, ¿verdad? Para que él se convenza de lo que yo le estoy diciendo, ¿verdad? Yo estoy aseverando algo y yo se lo demuestro a él a través de un medio de prueba. Entonces, siempre pensemos en la prueba, compañeros. Ahora, ¿cuál es el objeto de la prueba? El objeto de la prueba es el hecho controvertido. Anotemos ahí, compañeros, otra idea importante. El objeto de la prueba es el hecho controvertido. ¿Y por qué decimos que es el hecho controvertido, compañeros? Para ese efecto, veamos en su código de trabajo. En su código de trabajo, compañeros. Dice el 344, artículo 344 del Código de Trabajo, 344. Dice, si no hubiere avenimiento entre las partes, el juez recibirá inmediatamente las pruebas ofrecidas. Cuando dice, compañeros, que no hay avenimiento, subrayen eso, ¿verdad? Que no hay, no hubiere avenimiento, quiere decir que hay contradicción, que hay hechos contradictorios, porque, por ejemplo, alguien está reclamando aguinaldo y el otro no se lo quiere reconocer. Entonces hay un hecho controvertido ahí. Uno asevera que le adeudan aguinaldo y el otro asevera que no existe ese derecho para el trabajador, ¿verdad? Hay oposición. Entonces, por eso el artículo nos dice, si no hubiere avenimiento, es decir, hay desacuerdo entre las partes, hay contradicción entre las partes, entre los hechos, entonces el juez dice recibirá las pruebas. Entonces, por eso decimos que el hecho controvertido es el objeto de prueba. En el Código de Trabajo está de esa manera, no está muy específico, pero veamos el 123 del procesal civil, compañeros. Vamos al procesal civil.
En el procesal civil, pues el legislador fue más claro y dice, vean el 123 del Código Procesal Civil y Mercantil. Dice, si hubiere hechos controvertidos, se abrirá a prueba el proceso. ¿Ya? Entonces quiere decir, por eso aseveramos, compañeros, esa idea de que el objeto de la prueba es el hecho controvertido. Entonces, ante la pregunta en el examen, por ejemplo, ¿y cuál es el objeto de la prueba? Hecho controvertido, ¿ya? Porque es ese hecho controvertido el que se necesita probar. Yo no voy a probar algo que los dos están de acuerdo y que los dos aceptaron, por ejemplo. Entonces, no tendría caso que hubiera pruebas sobre eso. Es sobre el hecho controvertido. Porque yo digo que sí, el otro dice que no. Entonces es la prueba la que determina quién tiene el derecho a su favor y así tendrá que considerarlo el juez. Entonces, repito, el 123 del procesal civil dice, si hubiere hechos controvertidos, se abrirá a prueba el proceso. Entonces, por eso aseveramos, repito, que el objeto de la prueba es el hecho controvertido. Muy bien, y los fundamentos que mencionamos, 344 Código de Trabajo, 123 Procesal Civil y Mercantil. Bueno, veamos otro. Ya vimos dos subtemas, digamos, la definición, ya hablamos del objeto de la prueba. Ahora vamos a hablar de la finalidad de la prueba, ¿verdad? ¿Cuál es el fin de la prueba? Ahora, el fin de la prueba, compañeros, ¿qué busca la prueba realmente? La prueba lo que busca es convencer al juez, ¿verdad? De que yo tengo la razón. Entonces yo presento pruebas porque yo quiero convencer a él para que sea este juez el que me adjudique el derecho a mí. Entonces, lo que yo estoy buscando, la finalidad de la prueba es, repito, convencer al juez sobre los hechos, ¿verdad? Eso podemos anotar, ¿verdad? ¿Cuál es la finalidad de la prueba? Finalidad de la prueba, convencer al juez de los hechos. Bueno, ahí hablamos de la finalidad. Ahora hablemos, compañeros, del principio de necesidad de la prueba. Anoten ahí, principio de necesidad de la prueba. Anotemos, este principio consiste en que los hechos, este principio consiste en que los hechos sobre los cuales debe fundarse la decisión judicial, los hechos sobre los cuales debe fundarse la decisión judicial estén demostrados con pruebas aportadas al proceso. Estén demostrados con pruebas aportadas al proceso. ¿Qué quiere decir esto, compañeros? Que el juez, cuando tome su decisión, tendrá que tomar en consideración las pruebas que estén dentro del proceso. Es decir, por ejemplo, si un patrono tiene un finiquito laboral en sus manos o en una audiencia, pero él no lo presenta en el momento procesal oportuno, entonces esa prueba no la va a tomar en consideración el juez. Aunque el juez haya sabido o haya visto que exista ese medio de prueba, él no puede tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque no está incorporado al proceso. Entonces, las partes procesales tienen la carga de la prueba en el sentido que deben demostrar lo que les convenga dentro del proceso. Y si no está ahí, no está incorporado, aunque el documento exista. Y por eso se recuerdan que hablamos de que
los efectos de la rebeldía. Cuando hablamos del efecto de los efectos de la rebeldía, decíamos que precluyen ciertos derechos para las partes procesales, ¿verdad? Porque al no comparecer a primera audiencia, por ejemplo, en el caso hablemos del demandado, en el caso del demandado, si no llega a la primera audiencia, no va a poder contestar la demanda. Y es en la contestación de la demanda donde tienen que ofrecerse los medios de prueba. Entonces, este demandado, hablemos, digamos, de un escenario fatal. Supongamos que un demandado tenga suficientes medios de prueba, suficientes documentos que incorporar al proceso y que con base en esos documentos el juez pudiera hasta absolverlo, por ejemplo, de las pretensiones del actor. En ese caso, compañeros, si él no llega, si no se presenta a la audiencia y no se excusa por enfermedad y no se reprograma la audiencia, entonces, ¿qué va a pasar? Él pierde ese su derecho de presentar todos los medios de prueba. Él, como les digo, puede tener suficientes medios de prueba incluso para salir absuelto. Pero si no llega a la audiencia, no va a poder contestar la demanda y consecuentemente no va a poder ofrecer y aportar prueba al proceso. Entonces, él no puede venir, como ya lo hablamos en otro momento, él no puede venir en otro momento procesal, por ejemplo, en una segunda audiencia, en una tercera audiencia o posteriormente, en tanto no se haya dictado sentencia, él no va a poder venir y pretender incorporar pruebas al proceso, aunque él presente los documentos y él diga, señor juez, yo tengo un finiquito, yo tengo esto, tengo el otro, y aquí se los presento al proceso, el juez no los puede tomar en cuenta, porque para todo hay un momento procesal oportuno. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso, compañeros, en cuanto a los momentos procesales, ¿verdad? Entonces, yo me recuerdo hace algunos años una audiencia. No sé si ya les compartí esta anécdota, pero en una audiencia, iba asesorando al patrono. Yo iba con el patrono y pues el trabajador había presentado la demanda. Este trabajador lamentablemente pues se había apropiado indebidamente de recursos del patrono, ¿verdad? Entonces, por eso se despidió con causa justificada, pero no obstante que había una causa justa de despido, porque ustedes saben que una de las causales para despedir, según el Código de Trabajo, es precisamente el tema de cometer delitos en contra del patrimonio del patrono. En este caso, pues él había tomado dinero en diferente momento y entonces se configuraba el delito de apropiación indebida, ¿verdad? Bueno, lo cierto fue que por eso se despidió, pero él se le reconocieron solo sus prestaciones laborales irrenunciables. Sin embargo, él planteó una demanda para reclamar indemnización y daños y perjuicios, ¿verdad? Entonces, ahora, en ese caso, compañeros, yo me recuerdo bien porque el trabajador en la primera audiencia, cuando él estaba, no, perdón, en una segunda audiencia, cuando el trabajador estaba prestando confesión judicial, pues él llevaba unos documentos a la audiencia y entonces estaba el juez dirigiéndole las posiciones y él contestaba y a ver, en algunas respuestas él mencionaba, pues yo traigo un documento donde consta lo que estoy contestando. Y le dijo una vez al juez, en una de esas respuestas, le dijo, yo quisiera que, señor juez, que me reciba este documento. Entonces el juez le dijo, mire, ya no es el momento procesal para estar recibiendo documentos. Y luego siguió la diligencia y en otro momento él vuelve a decir, fíjese que sobre esto también tengo un documento, una constancia firmada por el gerente de la institución y quisiera incorporarlo. Entonces el juez, que era así un poco enojadito, le dijo, bueno, pues ya se dirigió al abogado, ¿verdad? Y le dijo al abogado que si esos documentos los tenían ellos en su poder, ¿por qué el abogado cuando redactó la demanda no había incorporado esos documentos? Terminó pues dándole una regañada al abogado, ¿verdad? No al cliente, sino al abogado.
y sí le dio una su bonita regañada por no haber incorporado esos documentos, los tenía que haber acompañado a su demanda y no pretender incorporarlos en un momento procesal ya inoportuno, ¿verdad? Entonces, sí, Carlos. Licenciado, buenas tardes. Sí, buenas tardes, diga. En esa parte que usted está explicando es cuando usted dice que en la demanda uno debe de aprovechar a presentar todos a proponer, perdón, todos los medios de prueba que uno pues se imagine, aunque al final no los tenga, ¿verdad? Es precisamente lo que usted está explicando ahorita, licenciado. Exacto, exacto, así tiene que ser. Sí, por ejemplo, sobre todo en lo civil, usted puede ofrecer los 7 medios de prueba que existen. Y en un momento dado usted puede hasta renunciar a la prueba, ¿verdad? Por ejemplo, ofrecí testigos, pero no tengo testigos. Se le dice al juez, renuncio a la prueba ofrecida de testigos, por ejemplo, punto. Esta es la renuncia de un derecho, artículo 19 de la LOJBA, compañeros, que se puede renunciar a los derechos si no se afecta el orden público, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso, es eso precisamente lo que dice el compañero, que cuando se hace la demanda, compañeros, recuérdense que los clientes, pues incluso hay algunos que no tienen una escolaridad considerable, o hay clientes que son como muy tímidos, como que no son muy expresivos. Entonces es la viveza del abogado, compañeros, ¿verdad? Tratar de sacarle explicaciones, datos, documentos, pero mire, usted no tiene algo. Yo me recuerdo con una señora hace algunos años. Digo, mire, usted no tiene una constancia de trabajo que no, yo nunca pedí una constancia de trabajo. Y el contrato de trabajo no le quedó a usted una copia que, como lo dice el código de trabajo, no, fíjese que yo no me recuerdo si firmé o no firmé contrato y no tengo copia. Y entonces, hasta que yo le dije, mire, y usted nunca ha ido al ICSI, ¿no? El patrono no le ha extendido algún certificado. Me dijo, sí, sí, yo he ido porque a veces he estado algo enferma y pido citas y no sé qué. ¿Y ha guardado usted algunas? Sí, ya tengo algunas copias ahí de certificados firmados por el patrón. Va, tráigame esos, entonces los vamos a incorporar y vamos a decirle al juez que tenemos esos medios de prueba documentales en cuanto a probar la relación laboral, porque se recuerdan que ya vimos que la relación laboral la tiene que demostrar el trabajador. Entonces, algo hay que presentar sobre la relación laboral, como dice el compañero, que tratar en ese momento procesal de tener conocimiento pleno del caso y de los medios de prueba que sean necesarios, ¿verdad? Yo me recuerdo hace también algún tiempo de un juicio ordinario que necesitábamos demostrar un hecho y no teníamos. Entonces le dije yo al trabajador, mire usted, pero y no tiene, hay testigos, por ejemplo, algún compañero o excompañero de trabajo, y en fin que tuvimos la suerte de que 2 de ellos, ex trabajadores, quisieron apoyar con declarar ciertos hechos. Entonces, con eso lo demostramos en el proceso, pero les digo que sí se tiene que tener mucha visión de los medios de prueba y ser muy acucioso con el cliente para que él pues dé toda la información que se requiera. Bien, entonces ahí estamos con la necesidad de la prueba. Otro subtítulo, compañeros, procedimiento probatorio. El procedimiento probatorio, este procedimiento probatorio, compañeros, son todas esas etapas que tienen que agotarse para que la prueba se incorpore al proceso, ¿verdad? Debidamente. Entonces, las etapas del procedimiento probatorio en materia laboral, porque en materia civil es otra cuestión. Se recuerdan que de esto hablamos someramente en alguna clase y alguien mencionó la proposición de medios de prueba, ¿verdad? Hay que tener claro, compañeros, que la proposición de medios de prueba solo existe en civil, no en laboral. Aquí no hay proposición de medios de prueba, ¿sí? Entonces, ahí, bueno, la primera etapa, compañeros, es el ofrecimiento. Anótenlo ahí como número 1, estamos hablando del procedimiento probatorio, la primera etapa es el ofrecimiento. El ofrecimiento es anunciar la prueba
Anoten ahí un rengloncito que diga: el ofrecimiento es anunciar la prueba que se va a rendir para demostrar las pretensiones. Anunciar la prueba que se va a rendir para demostrar las pretensiones. Entonces, este ofrecimiento, compañeros, anotemos cuáles son los momentos procesales en que se hace el ofrecimiento de prueba, ¿verdad? Así le podríamos llamar, momentos procesales de ofrecer prueba. Uno, pues está claro que es en la demanda, ¿verdad, compañeros? Lo hemos hablado muchas veces. En la demanda se ofrece la prueba. En la contestación de la demanda de la contraparte, pues también se ofrece la contestación de demanda. En la reconvención dijimos que debían cumplirse con los requisitos de la demanda, también se ofrece la prueba. En la reconvención. En la contestación de la reconvención. Reconvención, contestación de la reconvención. En la interposición de excepciones. Interposición de excepciones. Contradicción de excepciones. Y al promover o evacuar audiencia de incidente. Al promover y evacuar audiencia de incidente. Vamos entonces con la etapa 2, compañeros. Ya habíamos dicho ofrecimiento, etapa 1. Ahora admisión o rechazo es la etapa 2. Admisión o rechazo, etapa 2. El juez puede admitir o rechazar la prueba. El juez puede admitir o rechazar la prueba. Estimando para ello la pertinencia. Estimando para ello la pertinencia, idoneidad y legalidad. Pertinencia, idoneidad y legalidad. Ante el rechazo de la prueba procede la protesta, ¿va, compañeros? Eso ya lo vimos en otras clases. Ante el rechazo de la prueba, lo que procede es la protesta. Si esa fuera la pregunta, ¿va? ¿Qué procede en contra de un rechazo de prueba? Protesta. Vamos con el digamos, la tercera etapa, diligenciamiento. Nuestro código, compañeros, se refiere más a recepción o a recibir la prueba, que es lo mismo, digamos. Se puede considerar diligenciar o recibir medios de prueba, ¿verdad? Nuestro código en varios artículos hace alusión a recibir la prueba. Entonces, ahora, más técnicamente es el diligenciamiento de medios de prueba. Esto consiste en trasladar al juicio los distintos elementos de convicción. Trasladar al juicio los distintos elementos de convicción ofrecidos por las partes. Entonces, compañeros, yo puedo como parte procesal ofrecer ciertos medios de prueba, pero para que esos se incorporen ya al juicio, tiene que haber un diligenciamiento de esos medios de prueba. Por ejemplo, yo puedo ofrecer una confesión judicial en mi demanda y cumplir con los requisitos legales, pero sin el hecho de que sea diligenciada la prueba ya en una audiencia, pues
no tiene caso y no podría tomarse en consideración ese medio de prueba. Vamos a la valoración, que sería la última etapa, la valoración. Valoración. La valoración, anotemos ahí que es una actividad del juez mediante la cual determina el valor probatorio de los medios de prueba en relación a los hechos invocados por las partes procesales. En relación a los hechos invocados por las partes procesales. Y esto de la valoración tiene su asidero legal, compañeros, en el artículo 177, inciso D, de la Ley de Organismo Judicial. Artículo 147, 147, inciso D, D de dedo, de la Ley de Organismo Judicial. Ahora anotemos, compañeros, como subtítulo prueba inadmisible. Prueba inadmisible. Anotemos prueba inadmisible. Alguien que nos pueda leer el artículo 356, compañeros. 356. Artículo 356. Los tribunales de trabajo y previsión social no admitirán pruebas extemporáneas, contrarias a derecho o impertinentes. En caso de denegatoria de recepción de pruebas, los litigantes tienen derecho a que se haga constar su protesta y a solicitar la recepción de estas en segunda instancia, y la sala respectiva resolverá lo procedente. Muy bien. Entonces, compañeros, ahí en ese artículo está la prueba inadmisible. Pueden anotarle ahí, compañeros, al margen de ese artículo, prueba inadmisible. Dice, y marquen ahí que son 3 pruebas que no son admitidas, ¿verdad? Número 1, dice ahí, extemporáneas. La 2 es contrarias a derecho y la 3, impertinentes. Son tres aspectos diferentes, compañeros, ¿verdad? Si la prueba no se va a admitir si es extemporánea, si es contraria a derecho o impertinente, ¿verdad? Ahora bien, veamos así brevemente a qué se refiere este artículo. Vamos a ver, Lisette. Buenas tardes, Lick. Para ampliar un poquito, ¿usted nos podría dar un ejemplo de cada una de esas pruebas inadmisibles? Muy bien, con mucho gusto. Vamos a hablar algo sobre las pruebas inadmisibles. Entonces ya anoten ahí en sus apuntes que las pruebas inadmisibles son las extemporáneas, contrarias a derecho, impertinentes. Esas 3 pruebas no son admisibles en el juicio ordinario laboral. Va. Ahora podemos anotar pruebas extemporáneas, ¿verdad? Para que hablemos, como dice la compañera, si podemos
anotar o mencionar algún ejemplo de cada una de estas pruebas. Entonces, hablemos de las pruebas extemporáneas. Estas extemporáneas son las que no fueron ofrecidas en los momentos procesales oportunos. Entonces, por ejemplo, si usted hizo su demanda y se le olvidó ofrecer prueba y lo quiere hacer después, esa es una prueba extemporánea. Entonces, podemos anotar ese ejemplo que yo les comentaba, ¿verdad? Por ejemplo, querer incorporar documentos ya en una segunda o tercera audiencia del juicio ordinario laboral. Eso ya es extemporáneo, o sea, fuera del tiempo. Por ejemplo, ¿verdad? Incorporar la prueba de documentos en una segunda audiencia, por ejemplo, cuando debió haberlo, si es el actor, debió haberlo ofrecido en su demanda, y si es el demandado, al contestar la demanda, ¿verdad? Entonces, ahí estaría un ejemplo, y decimos que consiste en que son pruebas ofrecidas, que son pruebas que no fueron ofrecidas en el momento procesal oportuno. Y como ejemplo es esto de incorporar documentos. Vamos con la 2, que sería contrarias a derecho. Podemos anotar que son pruebas que no reconocidas legalmente en materia laboral. Son pruebas no reconocidas legalmente en materia laboral. Por ejemplo, ofrecer declaración de parte. Es inadmisible. Lo que hay que ofrecer es confesión judicial. A ver, es un ejemplo. Repitiendo, el ejemplo de contrarias a derecho es ofrecer una declaración de parte cuando lo correcto es una confesión judicial. Y por último, compañeros, la prueba impertinente. Es la prueba que no conduce a la convicción judicial. Es la prueba que no conduce a la convicción judicial de los hechos no conduce a la convicción judicial de los hechos controvertidos por ejemplo, ofrecer una confesión judicial del actor como prueba, una confesión judicial del actor como prueba de la excepción dilatoria de demanda defectuosa. De la excepción dilatoria de demanda defectuosa. Dígame, Silvana. Disculpe, Lee, ¿qué significa verbigracia? Es ejemplo. Es un sinónimo de ejemplo, verbigracia. Entonces, muy bien. Entonces, ahora bien, ¿por qué es impertinente la confesión judicial? Porque la excepción dilatoria de demanda defectuosa lo que busca es que el juez establezca que en la demanda no se cumplieron con los requisitos del 332 del Código de Trabajo. Entonces, basta tener el documento, ¿verdad? Si el juez tiene la demanda y el excepcionante menciona en la demanda no cumplen el inciso tal del artículo 332 en virtud de que el actor, pues, omitió tal situación, por ejemplo. Entonces, ¿de qué serviría que
llame al actor a que preste confesión judicial. Es totalmente impertinente, ¿verdad? Está fuera de lugar hacerlo. Por eso es que el Código de Trabajo establece que la prueba impertinente no se tendría que admitir dentro del juicio ordinario laboral. Bien. Vamos a seguir, compañeros, con otros subtemas. Anotemos inversión de la carga de la prueba. Inversión con V y con S, inversión de la carga de la prueba. En esto, compañeros, vamos a hablar de algunos aspectos importantes sobre la carga de la prueba. Primero tenemos que tener claro, compañeros, que en el derecho, quien prueba es el que asevera, ¿verdad? Si yo digo algo, yo lo debo probar, ¿verdad? Ante el juzgado. Eso es una regla, digamos, de carácter general. Sin embargo, en materia laboral existen excepciones a esa regla donde se invierte la carga de la prueba. Digamos, yo digo algo, pero yo no lo tengo que probar, sino tiene que ser la parte contraria. A eso se le llama invertir la carga de la prueba. Entonces, yo expongo el hecho, pero la contraparte tiene que demostrar. Y esto, por ejemplo, un caso especial y que se da mucho, que se utiliza mucho este artículo, es el artículo 78 del Código de Trabajo. El artículo 78 del Código de Trabajo, cuando se refiere a los despidos, vamos al 78, compañeros, el Código de Trabajo. Dice el 78. La terminación del contrato de trabajo conforme a una o varias causales enumeradas en el artículo anterior surte efectos desde que el patrono lo comunique por escrito al trabajador indicándole la causa del despido y éste cese efectivamente sus labores. Pero el trabajador goza del derecho de emplazar a su patrono ante los tribunales de trabajo y previsión social antes de que transcurra el término de prescripción con el objeto de que se pruebe la justa causa del despido. En que se funda el despido. Si el patrono no prueba dicha causa, debe pagar al trabajador, inciso A, indemnizaciones que según este código le puedan corresponder, inciso B, a título de daños y perjuicios, salarios que el trabajador ha dejado de percibir desde el momento del despido hasta su indemnización, hasta un máximo de 12 meses de salario y las costas judiciales. Entonces, aquí hay una inversión, aquí se da el principio de inversión de la carga de la prueba en el artículo 78, porque dice que en este caso dice, vamos a ver, ubíquense ahí como en el cuarto renglón más o menos del artículo que dice, pero el trabajador goza, dice, el trabajador goza del derecho de emplazar a su patrono ante los tribunales de trabajo y previsión social antes de que transcurra el término de prescripción y luego dice con el objeto de que pruebe la justa causa en que fundó el despido. Entonces, el trabajador manifiesta en su demanda que su despido fue injustificado. Ese es el hecho que él manifiesta, que él fue objeto de un despido injustificado. Pero ese despido injustificado no lo tiene que probar el trabajador, sino que es el patrono el que tendrá que demostrar que él sí tuvo una causa justa para despedirlo. A eso se llama inversión de la carga de la prueba. Es la otra parte la que tiene que demostrar los hechos, ¿verdad? Entonces, repito, estamos en el artículo 78 del Código de Trabajo. El otro caso que está en el Código de Trabajo, compañeros, aparece en el artículo 89. Vamos al 89 del Código de Trabajo. Es otro caso de inversión de la carga de la prueba. Artículo 89.
Para fijar el importe, dice... Bueno, veamos tercer párrafo. Dice, el tercer párrafo del 89. En las demandas que entablen las trabajadoras relativas a discriminación salarial por razón de sexo, queda el patrono obligado a demostrar que el trabajo que realiza la demandante es de inferior calidad y valor. Entonces, ¿qué quiere decir esto, compañeros? En términos más sencillos, es de que si un patrono, por ejemplo, tiene un hombre y a una mujer y realizan un trabajo igual, con el igual resultado y el igual valor, debería de pagarles lo mismo. Sin embargo, si por discriminación, por ejemplo, a la mujer le pagan menos, entonces, si la trabajadora alega dentro de un juicio ordinario que ella está siendo objeto de una discriminación salarial por razones de su sexo, de su género, por ser mujer, entonces el que está obligado a demostrar que el trabajo es de inferior nivel y que por eso le paga menos es el patrono. No es la trabajadora la que va a ir a demostrar eso. Ella solo alega que hay discriminación salarial hacia su persona, pero es el patrono que es la contraparte, ¿verdad? Y ahí es donde se da la inversión de la carga de la prueba, quien va a demostrar, va a llegar al juzgado a demostrar que efectivamente el trabajo, como dice aquí, es de inferior calidad y valor. Entonces, ojo con eso, compañeros. Entonces, en el 89, tercer párrafo, y en el 78, repito, es donde aparece la inversión de la carga de la prueba. Ahora bien, hay otro subtítulo, compañeros. Inoperancia de la inversión de la carga de la prueba. Inoperancia de la inversión de la carga de la prueba. O sea, ¿en qué casos no se aplica esa inversión? ¿Verdad? Entonces, el trabajador, pueden anotar que el trabajador tiene la carga de la prueba, número 1, de la existencia de la relación laboral. Existencia de la relación laboral. Número 2, reclamo de salario por trabajo extraordinario. Reclamo de salario por trabajo extraordinario. Y número 3, reclamo de ventajas económicas. Entonces estamos claros, compañeros, que aquí no hay inversión de la carga de la prueba, sino que es el trabajador que tiene la carga de la prueba. Tiene que demostrar esos hechos si lo está invocando dentro de una demanda. Anotemos como subtítulo, compañeros, sistemas de valoración. Sistemas de valoración. Alguien que pueda leer el artículo 361 del Código de Trabajo. Artículo 361. Salvo disposición expresa de este código y con excepción de los documentos públicos y auténticos de la confesión judicial y de los hechos que personalmente compruebe el juez, cuyo valor deberá estimarse de conformidad con las reglas del código de enjuiciamiento civil y mercantil. La prueba se apreciará en conciencia, pero al analizarla el juez obligatoriamente consignará los principios de equidad o de justicia en que funde su criterio. Muy bien, gracias, compañero. Entonces, de ese artículo, cuando analizamos detenidamente ese artículo, ahí están los dos sistemas de valoración de los medios de prueba en materia procesal del trabajo. El primero que aparece, vean el 361, dice, salvo disposición expresa en este código y con excepción de... Ahí empiezan a mencionar pruebas, ¿verdad? Pueden subrayar ustedes ahí o ponerle un puntito a
documentos privados y documentos auténticos, confesión judicial y hechos que compruebe personalmente el juez. Esos, compañeros, tienen como sistema de valoración la prueba tasada, legal o tarifada. Anótenlo por ahí, compañeros. Estos que se mencionan ahí, documentos públicos y privados, confesión judicial y hechos que compruebe personalmente el juez, esos se valoran a través del sistema de la prueba tasada. Sistema de la prueba tasada, legal o tarifada, como también le llama la doctrina. Ahora bien, entonces ese es el primer sistema que se refiere el artículo 361, porque dice cuyo valor deberá estimarse de conformidad con las reglas del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil y el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Entonces, en este caso, compañeros, ese es un sistema de prueba tasada o legal o tarifada, esos primeros que ahí se mencionan, documento privado, auténticos, confesión judicial, hechos que personalmente compruebe el juez. Pero después viene el otro sistema, dice, la prueba se apreciará en conciencia. Subrayanlo y anótenlo que ese es el otro sistema de prueba y es el más importante en materia laboral, este segundo que se menciona, ¿verdad? Dice, la prueba se apreciará en conciencia, pero al analizarla el juez obligatoriamente considerará los principios de que hay justicia en que funde su criterio. Entonces, por eso, compañeros, cuando hemos preguntado en los exámenes cuál es el sistema especial de valoración de medios de prueba en procesal laboral, es la apreciación de la prueba en conciencia. Apreciación de la prueba en conciencia. Es el sistema especial de valoración de los medios de prueba dentro del juicio ordinario de trabajo. Repito, sistema de apreciación de la prueba en conciencia. Ahora, bueno, en estos últimos 10 minutos, compañeros, vamos a hablar de algunos medios de prueba en particular. Yo les voy a enviar posiblemente hoy mismo al chat colectivo que tenemos, compañeros, les voy a mandar un par de documentos. Uno de ellos se va a referir a la prueba, ¿verdad? A la prueba que es muy importante que analicemos. En estos minutos vamos a hablar de algunas ideas fundamentales, ¿verdad? Ya estamos a menos de 10 minutos. Hablemos de los documentos. Hablemos de los documentos, compañeros. En cuanto a cuando uno ofrece un documento como prueba, hay que individualizarlo plenamente, compañeros. Ahora no basta decir, presento, por decir algo, certificado de nacimiento de Juanito Pérez, por ejemplo. No podemos decir solo eso, sino tenemos que individualizarlo. Tenemos que decir certificado de nacimiento de fulano de tal, la partida folio y libro, quién lo extendió, lugar y fecha en que fue extendido. Eso es individualizar el documento, ¿verdad? Hay que detallarlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces, eso en cuanto a la prueba de documentos. Y la prueba de documentos, según lo establece el 177 del Procesal Civil y Mercantil, puede ser en fotocopia, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser con tanto formalismo, ¿verdad? Puede ser en fotocopia. Existe también, compañeros, la posibilidad de un reconocimiento de documentos, es decir, que una parte procesal puede pedir que la otra parte reconozca un documento. Esto está establecido en el artículo 354, primer y segundo párrafo del Código de Trabajo, 354, el reconocimiento de documentos, y podemos chequear también el 185 del Código Procesal Civil y Mercantil.
Entonces, ahí estamos hablando de que se cita a la parte contraria para que comparezca una audiencia a reconocer el documento. Si no se presenta, se le apercibe que de no presentarse, pues entonces se tiene por reconocido el documento. También existe, compañeros, la posibilidad de exhibición de documentos. La exhibición de documentos, eso está regulado en el 353 del Código de Trabajo, en donde tanto el actor como el demandado pueden pedir la prueba de exhibición de documentos, ¿verdad? Y si no lo presentan, pues se va a considerar cierto lo que aduce la parte procesal sobre el contenido de ese documento. También existe, compañeros, de conformidad con el 183 del Código Procesal Civil y Mercantil, existe la posibilidad de pedir informes. Sí, sí, compañera. Licenciado, disculpe, ¿qué artículo dijo del PCM? ¿Sobre cuál tema? ¿Sobre cuál? En lo de la exhibición de documentos, en La el exhibición de documentos. 353. Está Es en del 353 del Código de Trabajo. 353 Código de Trabajo. ¿Y del procesal? No, solo ese mencionamos. Ahora, en el informe, estamos mencionando en el informe el 183 del Código Procesal Civil y Mercantil. Gracias. Informes, ¿verdad? De nada, compañero. Entonces, en donde, pues el juez puede requerir informes a las oficinas públicas o a las entidades. Por ejemplo, les voy a ejemplificar. Yo me recuerdo en un proceso que llevamos que se depositaba en las cuentas bancarias de los trabajadores, se depositaba el salario y todas las demás prestaciones, aguinaldo, la bonificación anual, etcétera, todo ahí. Pero resulta que no logramos obtener una certificación bancaria de la totalidad, porque el trabajador estuvo más de 10 años de la información que obraba en el banco correspondiente. Entonces, lo que se hizo, compañeros, fue que pedí al juez que requiriera un informe, ¿verdad? Que requiriera un informe al Banco X sobre las situaciones que interesaban al proceso, ¿verdad? Siempre cuando se pide eso, hay que señalar los puntos sobre los cuales tiene que versar el informe, ¿verdad? Y entonces se puede ofrecer esa prueba también. Hablamos la otra vez, compañeros, también de la posibilidad de impugnar documentos, ¿se recuerdan? Y la impugnación de documentos, pues, tiene relación con los artículos 186 y 187 del Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Entonces, se recuerdan que en el 186, pues, lo que dice es que si un documento si un documento es emitido por un notario o por un funcionario o empleado público, se debe tener por auténtico y produce fe y hace plena prueba en juicio, ¿verdad? No podemos dudar de un documento de esa naturaleza. Sin embargo, existe la posibilidad de redarguir de nulidad y falsedad. Eso está en el 186 y el procedimiento, entonces ya en el 187, la posibilidad de impugnar esos documentos, que eso se hace a través, anótenlo por ahí, de la vía de incidente. Es un incidente de impugnación de documentos el que se promueve. Bien, vamos a hablar el último detalle, compañeros, que sobre la confesión judicial. La confesión judicial es lo que en civil se llama declaración de parte, en laborales confesión judicial. Los requisitos de las posiciones, eso no lo regula el Código de Trabajo, sino es el Procesal Civil, los requisitos de las posiciones. Un requisito es que deben ser claras,
deben ser precisas en sentido afirmativo. Por eso es que en las posiciones se diga si es cierto tal cosa, porque están en sentido afirmativo. No se está usando términos negativos, ¿verdad? Entonces, en sentido afirmativo, y debe versar sobre un solo hecho controvertido, ¿verdad? Debe versar sobre un solo hecho controvertido. De conformidad con la Corte de Constitucionalidad, compañeros, hay 3 formas de presentar las posiciones. Número 1, en plica, ¿verdad? El pliego de posiciones dentro de una plica al presentar la demanda. Esa es una opción. El número 2 es a través de un pliego en la audiencia sin plica, ¿verdad? Solo la hoja. Entonces, mediante un pliego sin plica en la audiencia. Y la posibilidad 3 es de que oralmente se presenten las posiciones cuando se haga el diligenciamiento. Bueno, entonces ahí estamos, compañeros. Ya se nos fue el tiempo. Ahí nos vamos a quedar con esto. Y les repito, a través del chat, compañeros, les voy a dar algunas ideas y les voy a mandar algunos materiales. Y pues fue un gusto poder compartir el curso con ustedes. Espero que pues algo hayan aprendido, que es la idea que tenemos. Algunos están preguntando de las notas, ya casi las tengo, compañeros. Pienso que mañana las termino y las logro subir al sistema, entonces mañana ya estarían ahí. En todo caso, yo les voy a... Enseñanza, licenciado, muy amable. Gracias, con gusto muy a amable. sus alumnos. Muy amable, feliz tarde. Gracias por todo, Lick. Nos vemos.